Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un auténtico placer teneros hoy aquí en este segundo diálogo, en el que tengo el placer de estar acompañada de don Francisco Aldecoa. Don Francisco Aldecoa es muchísimas cosas, me las he tenido que apuntar porque la verdad que tiene un currículum brillante. Él es, junto con Pere Joan Pons y conmigo, es miembro de la Conferencia del Futuro de Europa. Aparte de eso, él, como académico, ¿no?, es doctor en Ciencias Políticas, se ha dedicado a sus trabajos académicos en las relaciones internacionales y la integración europea. Es catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Bueno, primero de todo, agradecerte tu presencia aquí hoy en el 14 Congreso del PSI-PSOE. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Europa, ¿no?, que es lo que nos concierne. Yo creo que venimos de una serie de años en la que hemos encadenado una serie de crisis que, bueno, que se ha visto y se ha reconocido que no han sido gestionadas bien, sobre todo la del 2008-2012, ¿no?, con esas políticas de austeridad que fueron catastróficas para la sociedad. Y ahora estamos en un momento en el que ha habido un cambio de paradigma, ha habido un cambio en el modelo de solucionar las crisis en Europa, un modelo más solidario que los ciudadanos esperaban y que al final pues que ha dado una buena respuesta o que la está dando al momento, por lo menos hasta el momento, ¿no? Entonces, viendo un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Europa, me gustaría empezar con una primera pregunta, que es si cree que está usted, Europa, en una encrucijada, como se suele decir, y cuáles cree que son los retos de la Unión en la próxima década. Yo, en primer lugar, quiero decir que estoy muy contento de estar aquí, en este sitio tan singular, tan acogedor. Me siento muy bien y me alegro que me hayáis invitado para poder hablar sobre el futuro de Europa. Yo no soy tan pesimista en relación a la crisis en que estamos. Yo creo que efectivamente la de 2008 fue una crisis importante que tuvo efectos tremendos en distintos Estados miembros, pero no creo que haya una crisis en el proyecto europeo. Y especialmente, como tú bien has dicho, después de que a partir del 2019 yo creo que empieza un nuevo ciclo político. El hecho de que haya aumentado un 10% la participación en las elecciones europeas de mayo del 2019, el que a la presidenta de la Comisión se le nombró con 60 y tantos % del Parlamento, es mucho más que incluso ahora está en los periódicos el acuerdo de Alemania entre los tres grandes partidos políticos y se anuncia que va a tener casi el 60%. Es decir, se ve algo excepcional que tenga un canciller ese respaldo. La presidenta von der Leyen tuvo más. Y se inicia. Y las resoluciones que habéis aprobado en el Parlamento, las importantes, la de la Recovery Plan, ha tenido la segunda el 70 o 70 y tantos, porque los cuatro grandes partidos políticos la han apoyado. De tal forma que estamos en un momento nuevo. Y como tú bien has dicho, hay que recordar que el Recovery Plan es un paso federal claro. Se reparte los 750.000 millones, que es una cifra salvaje que nadie la preveía, para hacer frente a las consecuencias políticos y sociales de la pandemia, en función de las necesidades, no en función de la población. Es una importante decisión federal y además se va a pagar de forma mancomunada, que quiere decir que lo pagan entre todos. Es algo que la señora Merkel hace 5 años dijo que mientras ella viviera no se iba a producir eso. Y sin embargo, debido a la emergencia y a la percepción que había que tomar una decisión importante, ella fue de las primeras que defendió eso. Y posiblemente va a pasar a la historia por eso, porque hizo posible el que se hiciera una deuda mancomunada por primera vez. Y hay más ejemplos de que está funcionando y de que hay una lógica federal en marcha. Por lo tanto, yo creo que el proyecto europeo se mueve. Y me alegra mucho que hayáis puesto ahí un kiosco, como se llame aquí, un sitio para hablar de la conferencia.
Porque la conferencia está pasando desapercibida en Europa y en España también, o especialmente. Y por ello me alegro muchísimo que aquí en Mallorca la toméis en serio y la tengáis. Y estemos aquí 3 representantes que participamos en la conferencia. En la conferencia hay 449 no sé cómo se llama, representantes, y nosotros pertenecemos a 3 representaciones distintas. Tú del Parlamento, Pera al Parlamento Español y yo a la sociedad civil. Sí, hablando de esta conferencia del futuro de Europa, con la cual creo que tenemos que hacer también mucha pedagogía y darla a conocer para animar a la gente a participar, a mí me gustaría preguntarte 2 cositas, ¿no?, sobre la conferencia. La primera es si cree que puede impulsar una nueva oleada de integración, la conferencia del futuro de Europa. Y segundo, un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho aquí en Baleares, que es el tema de la insularidad. Si cree usted que la conferencia del futuro de Europa nos puede llevar a un cambio de tratados, a un cambio de normas, para que nosotros como islas pues podamos conseguir un estatus, un reconocimiento como tienen las ultraperiféricas, para que nos dé ese impulso que necesitamos para competir en igualdad de oportunidades al final. Empezando por la segunda pregunta, yo creo que efectivamente hay que reconocer la singularidad que tiene la insularidad, sobre todo porque eso tampoco está en los medios, ni siquiera en España. Se consiguió lo de las regiones ultraperiféricas y que tiene todo el sentido, especialmente Canarias y Azores, lo movieron muy bien cuando se hizo el tratado. Sin embargo, el carácter insular en general no está en la opinión pública. Yo sí creo que tienen que tener una particularidad, pero entre todos tenemos que moverlo. No será tan fácil, eso no está en el ambiente, habrá que ponerlo. No, sí, desde Baleares seguro que lo pondremos dentro de los temas de la conferencia. Sé que desde la Consellería están trabajando en ello intensamente y la verdad es que es un tema que tenemos que poner en el debate público. Luego, respecto a la otra pregunta, sí, era si creo que va a haber una ola. De momento la conferencia va lenta y está teniendo muy poca repercusión en España, pero yo creo que se acelerará. Ha habido durante 6 meses solo 2 plenos, en los 5 meses que quedan tiene que haber 4. Luego, de alguna manera, esto tendrá que trascender a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los periódicos. Los periódicos no hablan de eso. Pero, sin embargo, si leéis el programa de gobierno de los alemanes, de las 3 fuerzas políticas, veréis que es impresionante. Además, creo que son 180 páginas. Lo han delimitado todo, para que no haya duda. Y no son propuestas vagas, son propuestas concretísimas. El reparto entre las 3 grandes fuerzas políticas, que en muchos aspectos eran antagónicas, han quedado muy precisados. A mí me ha sorprendido hoy El País, que dice que las 4 principales personas son hombres, pero eso es completamente falso. ¿En qué están pensando? La ministra de Asuntos Exteriores, que es un puesto clave y que tiene un montón de competencias, entre ellas todas las europeas, es la líder de los verdes, que encima lleva el cambio climático. Yo no sé a qué juegan los periodistas. Es a confundir. Y sobre todo al tema de la mujer le dan una importancia tremenda. Estoy seguro que el que ha escrito eso no ha leído. Yo no he leído todas, pero el programa es muy serio. Y sobre todo, en relación al tema europeo, son contundentes, se comprometen a luchar por conseguir reformar los tratados en una lógica federal y ya, convocar una convención lo antes posible. Es decir, no pueden ser más claros. Y le dan la competencia a esta señora, que es... Bueno, no a ti, a la líder, a la líder de los verdes, que no sé si la conocéis. Y en algunos periódicos también han desacreditado a que los verdes tengan posibilidades en política exterior. Deben ser redactores muy jóvenes, porque se olvidan que Joschka Fischer hace 20 años fue uno de los ministros de Exteriores más importantes que ha habido en Europa, y era verde, y vive.
Bueno, y hablando del modelo federal, que es un tema que a ti sé que te apasiona mucho, me gustaría preguntarte si cree que la Unión Europea debe aspirar a construir un modelo político federal, propiamente dicho, como los famosos Estados Unidos de Europa, o si el camino de la Unión Europea es distinto, avanzando evidentemente en la integración, pero construyendo un tipo de entidad política única en el mundo distinta al Estado propiamente dicho. Yo cuando he leído tu pregunta me ha parecido muy acertada. A mí la expresión Estados Unidos de Europa no me gusta, a pesar que fue la de el primer ministro británico, Churchill. Pero es que Churchill quería otra cosa, quería una unión de estados, no quería una unión de sociedades. Precisamente la Haya, el 48, y después el desarrollo posterior, la sociedad civil lo que ha querido es crear una nueva sociedad, lo que ha querido es poner en marcha el federalismo. Por eso yo soy partidario de tu segunda interpretación, de que hay que crear un modelo nuevo. Y que, además, cuando un año después del Congreso de la Haya, Schuman anuncia la creación de la CECA, dice que es el primer paso de la Federación Europea. No habla de Federación de Estados, esos eran los británicos, Federación Europea. Y ahora lo que tenemos que dar es un paso más en la Federación Europea. Las cosas se hacen poco a poco, pero hay que seguir haciéndolas. Yo estoy seguro que en la conferencia saldrán pasos importantes. Lo más importante, lo relevante es que sean claramente decisivos en relación a esa federación nueva. Además, yo soy vasco y estoy cansado de oír la idea de que hay que crear un Estado vasco. Yo estoy en la idea en que lo que hay que hacer es debilitar poco a poco el poder de los Estados. Por eso no tiene sentido, como reivindicación moderna, solicitar hacer un Estado más. Lo que hace falta es crear una federación en la que participen en pie de igualdad las sociedades, los Estados, las regiones, e incluso tendrá que haber un refuerzo regional fuerte, precisamente para que no tengan tentaciones de crear o de seguir con la lógica, en este caso Cataluña, de crear un nuevo Estado. Bueno, y hablando de posibles reformas institucionales que puedan ocurrir, me gustaría saber si usted cree, ¿no?, que la Unión Europea, para ser capaz de gestionar de forma eficaz los retos del siglo XXI, pues necesita más competencias, como se ha podido ver, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? En materia de coordinación de sanidad necesitábamos competencias y demás. Y si cree que además de reformas en su funcionamiento institucional, la Unión Europea necesita más competencias en ciertos aspectos, pues en ciertos temas. Hay temas como el de la salud, que en las presentaciones que han hecho los distintos compañeros en la conferencia, en el Pleno, yo creo que todos, nadie ha dicho que no haya que darle competencias y que no hay duda. Hay otros temas que tiene que tener una competencia de la Unión, de exclusiva, en materia de pandemias, porque a lo mejor viene otra. Yo creo que ahí hay un consenso claro. Hay en otros temas que el consenso es menos claro. A mi juicio, la Unión Europea lo que tiene que producir a corto plazo es reforzar su cohesión interna a través de competencias en materia social, materia laboral, en materia de medio ambiente. Hay un desequilibrio en el modelo europeo. Hay competencias económicas bastante fuertes y hay muy pocas competencias sociales. El acuerdo que se adoptó el año pasado en Oporto es un modelo donde temas como el salario mínimo, temas como huelga, de las condiciones de trabajo, bien entendido que no tiene que ser igual el salario mínimo para todos, sino en función de la renta media que se tenga. Pero que sean competencias de la Unión, para nosotros los socialistas es imprescindible. Tiene que desarrollarse el modelo social. Y al mismo tiempo, la Unión Económica y Monetaria, he visto ahí la declaración de los socialistas, que está clara, unión fiscal, unión bancaria, pero la primera que ponéis es la unión social o el dar competencias. También en materia de cambio climático, que somos líderes actualmente, la Unión Europea es líder en el mundo, tiene que seguir reforzando. Yo creo que desde el punto de vista endógeno se tiene que dar más cohesión social, con nuevos instrumentos. Y desde el punto de vista internacional, lo primero que hay que atender es a la vecindad. Cara al futuro, cara a 10, 20, 30 años que se consoliden. Claro, porque los que sois más jóvenes pensáis que 30 años es una barbaridad.
En mi caso, posiblemente no lo veré, es el 2050. Pero hay que recordar que el cambio en el mundo, que fue hace 30 años, fue en el 89, pues la desaparición del bloque socialista, pues los que tenemos edad, parece que pasa muy rápido. Luego hay que poner los ojos en 30 años. Una de las prioridades tiene que ser la vecindad. Tenemos que desarrollar la vecindad. Tenemos que desarrollar la vecindad para poder tener una emigración regulada y lógica, no como hasta ahora, que está produciendo pues unos fallecimientos innecesarios. Para eso, lo primero que hace falta es desarrollar a los vecinos. En el caso del este, la asociación de vecindad, más o menos algo funciona. En el caso del sur, no funciona. Hay que empezar de nuevo. Hay que plantear unas relaciones de vecindad estructurales con los 10 o 20 países limítrofes. Y hay que hacer una inversión notable para reducir la desigualdad. Y, por lo tanto, yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos pendiente. Cohesión interna y cohesión hacia la vecindad. Además, resulta que nosotros necesitamos trabajadores y no están viniendo de forma adecuada. Están viniendo los que quieren únicamente vivir, alimentarse. Eso tenemos que resolverlo in situ. Aquí tenemos que hacer otra cosa juntos. Bueno, yo creo que tenemos muchísimos retos, como bien ha explicado el señor Aldecoa. Yo, para ya terminar, porque se nos acaba el tiempo, quería animaros a todos a pasaros por el stand del Futuro de Europa para compartir la información con vosotros sobre la conferencia del Futuro de Europa, para aquellos que no la conozcáis, y animaros a participar, porque creo que es una conferencia que, sin la participación de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, no va a ser un éxito. O sea, que necesitamos de vosotros, así que os animo mucho a participar y a hacer esta conferencia todo un éxito. Muchísimas gracias, señora Aldecoa, por estar con nosotros. Me he sentido muy bien con vosotros.